del FONDEPES. Adelante, ingeniero Pedro Fracio. A ver si el equipo me ayuda. ¿Sí? ¿Me dice que ya pueden activar su micrófono? Ya. Muchas gracias, Carlos. Sí, muy agradecido por la invitación. Buenos días con todos los participantes presentes a esta sexta temporada de Sábado de Agricultura. Es un honor darles la bienvenida en en esos temas que venimos realizando en un espacio que se encuentra y se aprende y sigue creciendo a través del tiempo con un entusiasmo y compromiso de todos los profesionales, para bien de los estudiantes interesados en este fascinante mundo de lo que es la acuicultura, tanto en nuestro país como a nivel internacional. En esta ocasión contamos en nuestro quinto curso enfocado en un tema de vital importancia para el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura amazónica, la producción de semilla de paco, desde la evaluación técnica y económica. Este conocimiento es clave para fortalecer nuestras capacidades y avanzar hacia una agricultura más eficiente, responsable y resiliente. Nos honra contar con la participación del ingeniero Harry Borcaya, un ingeniero muy destacado en la parte de esos tipos, amigo, conocemos su trayectoria, y personalmente lo conozco su trayectoria, destacado especialista en la producción de peces amazónicos, principalmente con la especie Paco, quien compartirá con nosotros todo su expertise. Asimismo nos acompaña el biólogo John del Águila, responsable de la unidad de transferencia tecnológica allá en Junín, ¿no?, que siempre está brindando la asistencia técnica a todos los productores que lo requieran. Y la ingeniera Denis Mendoza en representación del Colegio de Ingenieros, que de por sí ya les doy las gracias a todos por su participación y por poder darnos una visión y análisis, lo cual enriquecerá esta jornada que estamos realizándolo. Agradecemos profundamente su presencia, su interés, su compromiso con la formación continua e innovación de la agricultura, a todos nuestros ponentes, panelistas y todo el público que está participando en esta presente actividad. Les invito a participar activamente y compartir sus preguntas y reflexiones, y no olviden registrar sus datos en el enlace compartido en el chat para acceder al certificado de su participación. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada con el entusiasmo de seguir aprendiendo juntos. Bienvenidos y que tengan una excelente y provechosa jornada. Gracias. Gracias, ingeniero Pedro Fracio, por sus palabras el día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Harry Huarcaya para que inicie su presentación. Adelante, ingeniero. Bien, buenos días con todos. Es un gusto compartir un poco las experiencias que se vienen realizando en el tema de lo que es la producción de peces amazónicos. Bueno, desde acá, desde la empresa Fish Amazonía, desde la región Junín, nosotros ya venimos desarrollando esta actividad por más de 15 años en mi persona, involucrado en el tema acuícola. Y si bien es cierto, todo el tema del manejo productivo tiene un protocolo establecido y todo lo que se desarrolla ha sido un transcurso de investigaciones desde muchos años que ha venido desarrollando el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP. Se ha ido validando y se ha ido haciendo ciertos reajustes, ¿no? Y bueno, y justo el tema de hoy es eso, ¿no? Explicar un poco el proceso productivo para la producción de semillas, que consiste, pocas palabras, en el protocolo de reproducción, conocer un poco también lo que es la evaluación técnica y económica, donde vamos a ver costos, ingresos, costo-beneficio, lo que son costos directos, indirectos, un poquito resumido más o menos para ver eso, ¿ya? Y en el transcurso donde vamos a ir desarrollando, vamos a ir explicando un poco a poco de cómo se viene manejando en este caso especies amazónicas propiamente acá, ¿no? Bien, empezamos, ¿no? Primerito, explicar lo que consiste las experiencias en la producción de semillas. Justo lo que les mencionaba. La reproducción de peces amazónicos, si bien es cierto, su protocolo ya está establecido y validado por el IAO.
Y este protocolo tiene ciertas condiciones que se van a ir reajustando, porque si bien es cierto, las condiciones de selva baja nunca se ajustan tanto a las condiciones de la selva alta, por el nivel de altitud, por el tipo de calidad de agua, ¿ya? Entonces se van haciendo ciertos reajustes. Lo que puede funcionar en un laboratorio en selva baja no necesariamente va a funcionar en selva alta. No, eso no quiere decir que el protocolo no se va a aplicar, sí se aplica, pero se hacen pequeños reajustes, ¿no? En el manejo de la temperatura del agua, por ejemplo, y en las condiciones de la misma fuente de agua con la que se trabaja. Otra experiencia que vamos a ir explicando según vamos avanzando es el flujo de agua en el manejo de reproductores. Si bien es cierto, por más que yo realice un correcto proceso reproductivo de peces amazónicos, en sala, en laboratorio, también se tiene que considerar que el flujo de agua en el estanque, dentro del manejo de reproductores, para el plantel mismo, debe ser un ciclo abierto, ya un flujo abierto, que debe ingresar y salir agua constantemente. ¿Qué sucede cuando yo realizo un proceso de reproducción y simplemente lo pongo mis peces y cada un día o 2 días no lo dejo ingresar agua, o semanal a veces estoy bombeando ya el agua para complementar lo que se hace por pérdida de evaporación y filtración? Los reproductores entran en ciertas condiciones de estrés, ya sea por oxígeno, por nivel de concentración de amonio que se va acumulando en el estanque. Entonces, en experiencia propia, nosotros siempre recomendamos que el flujo de agua sea un ciclo abierto, que esté entrando y saliendo por el tubo de desfogue. Ya, en tema lo que es para manejo de plantel de reproductores. Otro, la alimentación de reproductores es un factor clave. ¿Para qué? Para tener éxito también en el proceso de reproducción de semillas. Porque si bien es cierto, los peces que entran para reproducción realizan un desgaste energético después del desove, ya entran en un proceso para reproducción, hacen un desgaste energético. ¿Y qué sucede? Para nosotros suplir y mejorar esas condiciones nutricionales de esos reproductores, se trabaja con una dieta balanceada específicamente formulada para reproductores, con niveles de proteína adecuados, con fosfolípidos que le incorporan en la formulación del alimento balanceado, ¿ya? O sea, no necesariamente siempre se va a utilizar alimento crecimiento, engorde, no. Hemos visto que por experiencia propia aquí en Selva Alta tenemos mucho mejores resultados cuando manejamos con un alimento diseñado y formulado específicamente para lo que son la alimentación de reproductores. ¿Ya? Otro, Otra experiencia en la producción de semillas que nosotros hemos ido dándonos cuenta es la inoculación. ¿Qué quiere decir? En la fase de levante, los profesionales que están acá, ¿no? O estudiantes conocerán que inoculación significa sacar una fase de alimento vivo, cosechar alimento vivo para poner a otro estanque y ayudar a que se prolifere en mucho mayor cantidad el alimento vivo en otro estanque que recién se está preparando. Entonces, esta actividad es clave para tener un mayor porcentaje de supervivencia en el levante. Entonces, nosotros acá, generalmente en la empresa, venimos realizando esta actividad por 7 días a 8 días seguidos, parejo. Por más que hayamos hecho el protocolo de preparación de estanques, seguimos inoculando, cosechando alimento vivo, echando, cosechando alimento vivo, echando. Muy aparte de la alimentación de lo que es en el levante de poslarvas, que eso más adelante lo vamos a tocar. Son pequeños detalles, pequeñas acciones que uno realiza y que se tiene que considerar de acuerdo a cómo se viene desarrollando tu proceso reproductivo en cada centro de producción, ¿no? Bien, entonces, justo para mencionarles, el protocolo de reproducción es uno solo, pero se subdivide en cinco acciones, en cinco mini protocolos. El protocolo uno que viene a ser la selección de reproductores para la inducción hormonal. El protocolo 2 que viene a ser la misma inducción hormonal. El protocolo 3 que es el desove, la fecundación, la incubación, eclosión y conteo de larvas. El protocolo 4 que viene a ser el manejo alimentario y la siembra de larvas y poslarvas.
El protocolo 5, que viene a ser la preparación de estanques para levante de poslarvas. Eso tiene un diagrama, ¿no? Mucho más simplificado de esta forma como ustedes lo pueden ver. Inicia con la selección de reproductores, que es la parte del protocolo 1, ¿no? El protocolo 2, que viene a ser el tema de la inducción en el laboratorio, la inducción hormonal. Eso le vamos a explicar por qué se realiza la inducción hormonal, ¿ya? El desove, que viene a ser el tercer protocolo, desove, fecundación, fertilización, ¿ya? Incubación, y después viene a ser acá el manejo de larvas, la estimación de larvas, el manejo de larvas, como el último protocolo, el quinto. Entonces, para el inicio de la fase de reproducción, tenemos que considerar que la selección de reproductores también es un punto clave, ¿ya? El reproducir peces puede sonar un poco sencillo, pero si te equivocas dentro de uno de los protocolos, un mínimo riesgo, esa reproducción se vuelve incierta. ¿Ya? Porque si nosotros provocamos un estrés mayor en la selección de reproductores y los peces entran al laboratorio con unas condiciones de estrés, entonces no va a haber, por más que yo utilice la hormona correcta, la dosis, la proporción correcta, si el pez entra estresado, no se va a dar el proceso de SOVE. Entonces se tiene que evitar mucho cuidado en el tema de lo que es el redeo para evitar este problema de lo que es en la selección de reproductores, ¿no? Por ejemplo, la captura de reproductores. Nosotros primero tenemos que organizarnos en disponer los materiales de captura. Y disponer de los materiales de captura significa que tenemos que tener nuestra red, ¿ya? Nuestra red de reproductores, una red de 1 pulgada, una red de chinchorro, red de cerco, ¿ya? De nylon alquitranado de 1 pulgada cuando se maneja con reproductores, ¿no? También se usan de media, ¿no? Pero de 1 pulgada es mucho más recomendable porque evitamos menos, jalar menos sólidos que con una red de menor diámetro. Entonces, utilizamos una red de 1 pulgada. Se debe realizar con mucho cuidado, como les decía, a fin de evitar el estrés en aquellos reproductores que se van a ser seleccionados y van a entrar al laboratorio. Se recomienda no capturar toda la población. Si bien es cierto, en un estanque pueden estar 30 parejas o 20 parejas, dependiendo de la dimensión del estanque de manejo, ¿ya? Se recomienda no capturar a todos, ¿ya? Eso es a criterio del profesional a cargo, que nosotros podemos hacer ese manejo. Puede ser en época de verano, por ejemplo, ahí sí tenemos que redear, donde no vamos a encontrar como en la época de la campaña grande, que la mayoría está en un proceso de reproducción. Entonces, en una época de verano tenemos que redear de canto y de ahí sí seleccionar de entre todo el grupo aquellos reproductores que van a salir seleccionados para el tema de la inducción hormonal. Pero, ¿qué criterios yo tengo que aplicar? Primero es ver las características externas del pez, ¿ya? Las características externas que presenta el reproductor. Otro, tengo que ver la posición del núcleo. Acá viene lo que es la biopsia. Me imagino que también eso ya lo han tratado. Entonces, la biopsia consiste en sacar una pequeña muestra de tejido vivo para ver, en este caso, como dice mismo ahí, la posición del núcleo. De eso va a depender también el éxito del desove. Porque si yo saco una ova, ¿ya? Después de la biopsia ovárica, unas ovas muy inmaduras, no va a haber desove. Si saco unas ovas sobremaduras, donde ya no hay presencia del núcleo, tampoco se va a dar. Entonces tengo que sacar unas ovas de la biopsia ibérica que estén en proceso de migración, del 50% a más. Al menos en las condiciones que nosotros trabajamos, recomendamos que sea así, ¿no? Entonces, ¿para qué se realiza esto? Para que al darnos cuenta el nivel de maduración en cómo se encuentran los peces en ese momento. Ya diagnosticamos todo el grado de madurez ovárica, vemos también los machos de igual manera. ¿Cómo vemos eso? Acá, ¿no? Extraemos pequeñas muestras de ositos. Una vez que extraemos con una sonda nasogástrica, con una cánula, un equipo de venoclisis, dependiendo el especialista que está manejando, tiene diferentes formas de manejo. Hacemos un pequeño lavado con solución fisiológica o de repente el agua mismo del estanque para enjuagar un poco. ¿Va? Y luego utilizamos la solución Serra, que viene a ser la solución aclaradora.
para poder ver nosotros al estereoscopio la posición del núcleo. Debo aclarar que en este sentido, en lo que es la solución Serra, la proporción debe ser la correcta. A veces utilizamos un poco más de la cantidad o lo alteramos de lo que dice la proporción y en vez de aclarar se nos quema la muestra. Entonces no vamos a poder evidenciar la posición del núcleo. Se recomienda trabajar un 60% de alcohol, 30% de formol y un 10% de ácido acético glacial, ¿no? Eso es lo correcto que se debe trabajar para poder ver la posición del núcleo. Como ven aquí, nosotros trabajamos con una pequeña jeringa, una sonda nasogástrica, ¿ya? Y extraemos unas pequeñas muestras de óvulos, como lo ven en la imagen, para poder verlos en el estereoscopio una vez utilizando la solución Serra. También depende mucho del criterio profesional. Hay algunos colegas, por ejemplo, que no necesariamente necesitan un estereoscopio. Basta con una linterna, ¿ya? Y alumbrado en la base, en la placa Petri, ya por el mismo nivel de experiencia que tienen, ya saben seleccionar reproductores de esa manera y va. Y también es válido, pero mucho más certero y mucho más preciso es cuando trabajas con un estereoscopio. La madurez sexual. En lo básico se refiere al estado biológico que ya alcanzan a tener los órganos reproductores, ¿ya? De los gametos mismos. Cuando ya existe expulsión de semen en los machos y cuando ya hay presencia de ositos en las hembras, ¿no? Entonces, para yo extraer esa muestra. Como el macho acá también ustedes ven, hay un tema de lo que es, ¿ves? Cuando ustedes ven expulsión seminal. Cuando ya hay eso, quiere decir que ese pez, ese ejemplar, ya es maduramente sexual para entrar a un proceso de reproducción. ¿Y a qué edad ocurre eso? Normalmente ocurre cuando ya tienen 2 años y medio, inician 3 años, 3 años y medio, ya ustedes pueden evidenciar eso del tema de la expulsión seminal. Los machos generalmente son flacos. Ustedes ven su vientre ahí en la imagen, son flacos, ¿ya? Sea gamitana, sea paco, no, generalmente no son como las hembras abultadas, ¿no? Eso es lo que justo le decíamos más arriba, las características físicas que ustedes van a evidenciar. ¿Ves? Hay expulsión seminal, es una gamitana y el otro es un boquichico, una chupadora que le decimos por aquí, ¿ya? Siempre hay emisión de esperma y es una característica clave donde ya se da cuenta que ese pez está maduro sexualmente. El óvulo, lo que sacamos es una célula sexual femenina, pero todavía no está fertilizada. Tiene una forma esférica, ovoide, ¿ya? Dependiendo cómo nosotros vamos haciendo la biopsia. A veces hacemos una biopsia un poquito dañando el pez y tenemos mucho más sangre, así, pero esa es cuestión de manejo. Igual, el oviducto, un poco técnico para que ustedes conozcan. El reproductor, lo que acabo de hablar, madure sexualmente. Y, ¿dónde está? Ya, ya. Igualito. Justo lo que les acabo de mencionar, los materiales, equipos para este primer protocolo vienen a ser una placa Petri de ley, ya, de ley que se va a utilizar, una sonda nasogástrica, una manguera de venoclisis, jeringas, la solución Serra, ¿ya? El suero fisiológico, que es la solución fijadora, ¿ya? El estereoscopio, la red de pesca, la balanza, el ictiómetro, el lector de chip, las hamacas para transportar, las toallas y marcadores. Procedimiento. Ya hemos dicho que tenemos que ser con mucho cuidado, ¿ya? Y los peces están marcados, utilizamos el lector para ver si ese pez ya ha tenido trabajos previos de reproducción, ya se hizo reproducción, entonces ya si yo lo tengo registrado en un archivo de Excel, pues ya voy viendo cuántas veces ese pez ha desobado, cuántos procesos reproductivos ha pasado, el macho igualito, entonces ya ese es un manejo mucho más técnico dentro del mismo centro de producción, ¿no? Las hembras, igualito. Debo seleccionarlas correctamente. ¿Ya? Tienen cuerpos más robustos, vientres abultados y flácidos, el orificio urogenital rojizo. ¿Ya? Se realiza la biopsia ovárica, se colocan los reproductores en una colchoneta, si es que algunas formas manejan así, con colchoneta, o si no en el mismo estanque, hacemos la biopsia, como vieron en la foto. ¿Ya? Por ejemplo, acá ven una hembra, es bien notorio.
Su vientre es abultado, ¿ve? Hinchado. Su papila urogenital rojiza. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este pez ya tiene ovas dentro, ya tiene ovas dentro. Entonces, antes de hacer una biopsia, lo primero que tengo que darme cuenta que ese vientre abultado esté flácido. Si está duro, o sea, en condiciones duras, mejor no realizo la biopsia, porque solo voy a maltratarlo. Debe ser suavecito el vientre de la hembra antes de hacer la biopsia ovárica. Es alguna consideración clave. A veces yo lo veo que está duro, pero igual le meto la manguera. De nada me va a servir porque lo estoy maltratando al pez. ¿Ya? Igualito, esa muestra que yo saco lo coloco en una placa Petri, lo enjuago con un poco de agua, lo echo a la solución Serra. Tengo que ver que las ovas que he sacado en ese momento tengan que tener en lo posible un tamaño uniforme. No debe ser chiquititos, grandes, diferentes tamañitos, no. Eso te genera una mala selección de las hembras, ¿no? Las especies tienen cierta coloración, dependiendo de la especie varía la coloración también. Normalmente en los Paco, chupadora, tiene un verde claro, ¿no? ¿Ya? No debe haber presencia de grumos, se debe tratar en lo posible evitar presencia de grumos, ¿ya? Debe haber ausencia de líquido blanquecino, ¿ya? Debe haber eso. Y lo primero que debo ver es el núcleo, como ustedes ven aquí. Núcleo del centro significa que esa ova está verde. Núcleo migrando, que todavía es bueno para la reproducción, está migrando. En la C vemos que está al borde de la pared, del ova. Ese es un punto exacto, el punto exacto para lo que es reproducción. Y en la D, donde ya no veo presencia de núcleo. Entonces, yo no puedo reproducir peces cuando yo veo el núcleo, cuando está en la imagen de la letra A y en la letra D. Debo seleccionar al pez cuando está en la B y en la C. ¿Ya? Cuando está en migración y está en periférico, pero jamás cuando está ausente de núcleo y cuando está el núcleo en posición central. Si es así, yo descarto eso. No debo utilizar ese pez para lo que es el proceso de reproducción. Lo veo en el estereoscopio, ¿ya? No necesariamente van a ver así redonditas las ovas. O sea, no es perfecto. Lo van a encontrar como hijo ovoide. Hay ciertas formas. Pero debe estar en su mayoría casi el mismo tamaño, ¿ya? Igualito, trasladé los reproductores a los tanques de inducción hormonal, a las artesas de manejo, los junto, los separo en la primera parte, hembras aparte, machos aparte, eso lo habrán tocado también, y inicio el proceso en la primera dosis que voy a inducir, ¿no? Otros, utilizamos hamacas para trasladar los reproductores y evitar el tema de estrés. ¿Ya? Hamacas, bolsas transportadoras para llevarles al laboratorio. En algunos casos utilizan costales, también es válido, no hay ningún problema, pero lo posible se tiene que tratar, como dijimos, evitar el estrés, ¿no? Los machos sí o sí tienen que tener la emisión de esperma, pero hay acá un cierto grado de consideración que hay que tener en cuenta, ¿ya? El grado uno, que cuando la primera vez hago una ligera presión en el vientre, empieza a botar semen, ¿qué quiere decir? Que tiene 3 puntos, que es un buen macho, que está en un solo toque, está expulsando semen. Ya, entonces ese va a sala, de ley. En un grado 2, si veo en un grado 2 veo una segunda presión, veo que recién bota. Y en un grado 3 recién bota un poquito. Y un grado 4 ya, a veces 4 veces haces en la pasada y no encuentras expulsión seminal. Entonces selecciono yo los peces en dos, de preferencia, a la primera presión o a la segunda presión, si yo veo que está expulsando semen. Pero también tengo que tener en cuenta que ese semen tiene que tener un color blanquecino, de aspecto lechoso, tiene que ser viscoso, ¿ya? No puede ser, como digo, suelto, demasiado aguachento, no, tiene que ser viscoso. Eso nos asegura una buena fertilización. Cuando ya se da el desove y juntamos para el proceso de fertilización, una buena fecundación de todos los sitios, las ovas que vamos a fertilizar, ¿ya? Aquí los reproductores que han sido trasladados tienen que estar con una constante oxigenación, ¿ya? Oxigenación en las artesas.
debe haber un oxígeno de más del 5%, 5 miligramos por litro en las artesas. Debe haber en todo el proceso. ¿Qué pasa si por A o B me falla la piedra difusora, se me va la luz o pasa algo? Ese pez entra en condiciones de estrés, por más que hayas hecho una buena selección. Si el oxígeno bajó fuera del nivel permitido, no va a haber desove. Fracasas. Así de sencillo es. Entonces tiene que haber una oxigenación permanente. ¿Ya? Y viene el protocolo 2 que viene a ser el proceso de inducción hormonal. Aquí, generalmente, ya una vez que ya llevé al laboratorio, he hecho el pesado, el peso vivo de cada ejemplar, y de acuerdo al peso vivo y de acuerdo a al producto que yo voy a utilizar, sea hormona sintética, sea hormona natural, voy a preparar la dosis que se recomienda utilizar, ¿ya? Pero acá hablamos un poquito de la fisiología de reproducción, ¿no? La reproducción es un evento condicionado por muchos factores ambientales, fisiológicas propias del pez, condiciones externas, todo, todo, todo influye en un proceso reproductivo. Entonces, acá se distingue tres fases: espermatogénesis, ovogénesis, espermiación, ovulación, emisión de espermas y ovoposición. Un gráfico que ustedes pueden ver ahí, no vamos a entrar mucho a detalle, pero el pez, por los órganos de los sentidos, capta todo, ya capta todo. Y se va dándose ese proceso fisiológico interno en el pez para que haya un proceso final, la maduración y liberación de los gametos, ¿ya? Todo ese proceso se tiene que tener en cuenta, clave. La reproducción artificial, ¿qué permite? Producir peces a escala comercial. ¿Por qué se hace? Porque en todo el tiempo, en todo el año, podemos producir semillas. Ya no va a ser en una época estacional como antes se hacía. Esperábamos época de invierno, no había todavía una buena formulación de alimento específico para reproductores. No. En caso de Paco, Gamitana, todo el año se puede reproducir. Bueno, en condiciones de selva alta, ¿no? Se realiza para obtener suficientes cantidades de levinos que se van a cultivar. La reproducción artificial permite mejores resultados en la producción. Ya nos están haciendo demasiadas extracciones del medio, ¿ya? Y bueno, acá hay un videito que quiero mencionarles. ¿Dónde está acá? Esto, por ejemplo, ¿eh? Lo van a ver. El desove, ¿eh? Después del proceso de inducción hormonal. En caso, lo que ven ustedes en la especie es el boquichico, ¿ya? Boquichico, ¿ya? Y luego, después del proceso de obtención de las ovas, vamos a tener el proceso de lo que es el macho y el semen para la fecundación. Ya, adelantamos un poquito, a ver por aquí. Mira, termina. El macho, viene el macho. Y el macho, igualito. Ya. Y bien, ese es el proceso de lo que es en el desove mismo. Ya, pam. La inducción hormonal propiamente debe estar de acuerdo al peso vivo del pez, ¿no? Para preparar la hormona. Hay dos tipos de hormona, las sintéticas y las naturales. Los homoplásticos, ya, que son los naturales, y los heteroplásticos, que son los sintéticos, ¿no? En los sintéticos están lo más comercial, el Conceptal, está el Ovaprin, el Obudal, y en los homoplásticos están la hipófisis de Carpa, ¿ya? Hipófisis de Paiche también están utilizando ahora, ¿ya? En lo natural. Pero hay que aclarar algo aquí, como experiencia propia. No necesariamente tu plantel de reproductores va a responder si en el otro laboratorio, en el otro centro de producción trabajan con hipófisis de carpa y le tiene buenos resultados y en sus condiciones de calidad de agua, el manejo que ellos realizan, les funciona a ellos. Pero si tú trabajas con la misma hipófisis de carpa en tu centro de producción, ¿ya? No se da, porque tus condiciones de calidad de agua también son diferentes. Tú estás a otro nivel de altitud y todo lo demás, pero responden mucho mejor cuando trabajas con con el Ovaprin o el Obudal, ¿no? Entonces,
voy conociendo poco a poco cuál es la hormona que mejor acepta mi plantel de reproductores, con el cual yo veo mejores éxitos en la reproducción. ¿Ya? No necesariamente va a ser así, que siempre voy a trabajar hipófisis, en el otro lado hipófisis no. Que solo voy a trabajar full hormona sintética, no. Tienes que aprender a conocer con qué de tipo de hormona tus pez tienes mejores resultados para el desove. ¿Ya? En el tratamiento hormonal, la dosis en hipófisis de carpa son las que ven en la imagen, es las que recomiendan, en conceptal, que trabajan así, ese mismo porcentaje, y en el Ovaprin es 0.5, ¿ya? Mililitros por cada kilogramo, y igualito 0.1 en los machos, ¿no? En el Ovaprin. Eso lo han tocado, imagino, anteriormente. Y en la proporción, trabajamos con dos dosis. La primera dosis que es la estimulante y la segunda dosis que es la desencadenante. La estimulante se pone después que he hecho la selección de reproductores, le he llevado al laboratorio, lo he pesado, del total del peso vivo, saco el porcentaje de la cantidad de hormona que voy a aplicar, el 20% lo voy a poner en la primera puesta, en la primera dosis, que va a ser la estimulante, y el 80% en la desencadenante. ¿Ya? Así trabajamos nosotros aquí. Otros trabajan 90-10. También es válido. Si a ellos les funciona esa proporción, es válido. A nosotros nos funciona con 80-20, por ejemplo, ¿no? Y en los machos puede ser en una sola dosis, en la segunda dosis, o también puede ser 50% en la primera y 50% en la segunda. También va a depender de condiciones de manejo. En las vías de inoculación, ya, hay un intramuscular e intraperitoneal. Ya, puedes poner en la basita de la cola, en el lomo, o intraperitoneal en la aletita, ¿no? En el vientre. Bueno, acá hay un video para que puedan ver también. Esto es acá, ¿ves? Acá lo que ustedes ven es un tema del intramuscular, ¿ya? Nosotros trabajamos así en tema intramuscular. Bien, registramos la hora. Tenemos que registrar la hora de la primera dosis. Pasado 12 horas aplicamos la segunda dosis. ¿Ya? El objetivo es, como digo, tener peces reproductores con fines de producción de semillas, ¿no? La inducción hormonal hemos explicado esto, el tema de las hormonas, sintética, natural, ¿ya? No vamos a detallar mucho eso. Los materiales que utilizamos, bandejas para recepción de las ovas, utilizamos carcales para atrapar los reproductores, jeringas, toallas, una colchoneta para la mesa de desove, ¿ya? Nos vamos adecuando a nuestras propias condiciones. Todo con el fin posible de evitar el menos estrés posible de los peces. ¿Ya? Acá te igualito. Para la inducción hormonal tenemos que hacer un pesado, si son hipófisis de carpa, tenemos que pesar en una balanza gramera, ¿ya? Analítica, chiquitita, la dosis correcta, ¿no? Pero si es así en sintético, ya la jeringa nada más podemos regular nosotros. Y se tiene que diluir, no entra la hormona puro, se tiene que diluir en una proporción también, ¿ya? El protocolo 3 viene lo que es el desove, la fecundación, la incubación, la eclosión y el conteo de larvas. El desove, como ustedes han visto en el video, ya se va a dar después que hemos visto el efecto de la hormona en el pez. Nosotros vemos en la artesa que ya está empezando a botar ovas al inicio nada más. Tengo que hacer la captura evitando el menos estrés posible, porque si yo hago que el pez coletee hasta atraparlo, ya lo botó todas las ovas en la artesa. O sea, ya lo vació. Entonces tengo que chapar al pez con un polo tapando la papila urogenital, ¿ya? Hasta llevar a la puesta de la mesa del desove. Seco el vientre del pez con un papel toalla o con una toalla seca. Lo seco, lo limpio bien, la aletita caudal y todo. Y empiezo recién lo que es la presión en el vientre para la expulsión de las ovas, ¿ya? Entonces, esas actividades son claves. ¿Qué pasa si yo llevo a la mesa de desove y todo con agua?
No, se bloquea. Antes que haya el proceso de fecundación y hay agua, no está seco, por eso reproducción en seco le conocen uno, tiene que hacerse secando el vientre del pez, ¿ya? Después de 10 12 horas de segunda dosis ocurre ese desove, ¿ya? El objetivo. El objetivo es extraer los ovocitos, las reproductores hembras, a través de un masaje abdominal para su fecundación. Luego, una vez que he extraído eso, tengo que fecundar con los espermatozoides del macho. Y con una pluma de pato, de gallina, hago un ligero movimiento. No es una licuadora, porque he mirado también a veces que, bueno, cuando hay practicantes, piensan, una mezcla, no. Con pluma, despacio, por un minuto, ya estar moviendo. Y después viene el proceso de hidratación, ¿no? Después que he hecho el proceso de fecundación. No es que desova el semen en una, el agua al toque, no. El proceso debe ser rápido, sí, pero no debemos saltarnos esas pequeñas etapas, ¿no? Igualito. Aquí viene el tema de lo que es el proceso de hidratación mismo. Una vez que ya hemos hecho la mezcla entre los óvulos y el espermatozoides, echamos el agua. Y vamos a ver, según vamos haciendo este proceso de hidratación, enjuague, hecho, otra vez lleno el agua, boto, lleno el agua, cómo las ovas empiezan a tomar volumen. El cuerpo de lo que está en poco va tomando volumen y va a ir repartiendo en bandejas, dependiendo la cantidad de ovas que ha botado el pez. ¿Ya? Una vez que hay desove, yo agarro la bandeja, lo peso las ovas y sé cuántas ovas hay. Teóricamente, dicen 100 gramos de ova equivale a 100.000 larvas que debe eclosionar, teóricamente. Pero va a depender mucho de las condiciones del manejo del pez también y en la época de reproducción que se está realizando también. Ya, acá como los muchachos ustedes ven, están haciendo ese proceso de hidratación. ¿Hasta qué? Hasta que yo vea que se ha fecundado completamente. Ya. Una vez que veo que se ha fecundado completamente, ya los huevos están fecundados, ya tienen ya sus moñitos, ya sus coronitas. Recién realizo la siembra en las incubadoras, distribuyéndola dependiendo del tamaño de la incubadora. Hay incubadoras de 40, de 60, de 80, de 250, incubadoras hasta de 1000 creo que he visto en Pucallpa. ¿Ya? Entonces, ustedes van a distribuir de acuerdo a la capacidad de la incubadora la cantidad de ovas que van a sembrar. Ya, entonces, una vez que está fecundado, recién realizo la siembra. De nada me sirve que si yo estoy en el proceso de hidratación y veo que no fecunda, no estoy sacando muestra, viendo el estereoscopio, no veo que se está armando, ¿ya? Entonces, de nada me sirve poner la incubadora porque después de 1 o 2 horas se van a hacer blancos, se van a blanquear, ¿ya? Igualito. Debo mantener un flujo constante de agua, de un flujo de 1 litro por minuto como mínimo. Este es para incubadores de 40 litros, ya 300 mililitros de siembra, tiempo de incubación 18 a 20 horas, eso varía, ya. Ese tiempo de incubación varía dependiendo de la calidad de agua que usted tiene en su centro de producción. En caso de nosotros, ya a las 15 horas están eclosionando ya. En otros lugares eclosionan a las 18 20 horas máximo. A nosotros 15 horas. En 15 horas ya vemos que está en un proceso de totalmente eclosionado limpio, 15 horas. En ese proceso tenemos que estar evaluando los parámetros de calidad de agua, temperatura, pH, oxígeno, ¿ya? Tenemos que estar evaluando cada 10 minutos, media hora, dependiendo. Si usamos nosotros calentadores de agua, ahí con mucho más detalle todavía, porque de un momento a otro se sube la temperatura y los zancochamos todo. O de un momento a otro baja la temperatura y se blanquean los huevos. Hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Un huevo fertilizado arma su primer moñito, ¿ve? En la primera segmentación ya tiene como su gorrito, tiene su coronita en 4 células, ¿ve? Va formando. Ya cuando está en este proceso de... ¿Dónde está? A ver, se metió. Un ratito, no sé qué hizo hace, claro, ya. Por ejemplo, cuando yo ya veo en un proceso que está ya en mórula, ya puedo hacer siembra ya. Yo lo veo acá, que ya lo estoy sembrando en la incubadora ya. Y mira, acá hay una imagen del estereoscopio que nosotros tomamos. Cuando ya está así, recién ponemos en las incubadoras. Cuando vemos de esta forma que ya está así,
recién sembramos en las incubadoras. Si no vemos que está armado así durante el proceso de hidratación, no sembramos nosotros, porque no va a haber un buen manejo en la incubación. Tiene que estar bien fertilizado, ¿ya? Acá ya hay un proceso de desarrollo embrionario que viene a ser la gástrula, el 8 y el 9, el cierre de blastoforo, ¿ya? Acá van viendo imágenes, ¿ves? Cómo va cerrando, la gástrula, el cierre de blastoforo. Vamos sacando muestras para ver nosotros el desarrollo embrionario. Igualito, ¿ves? Ya cuando está en un promedio de larva, ¿ves? Larvita. Y cuando ya eclosiona, ahí ¿dónde está? Me pasé, creo. Ahí está. Cuando ya eclosiona, ya están saliendo de sus membranas, de sus huevitos, van saliendo ya. ¿Ya? Y acá viene el proceso de desarrollo de los peces. Embrión, larva, alevino, juvenil y adulto, que es fase comercial. ¿Ya? Factores que influyen en la ovulación, una buena preparación de reproductores, ¿ya? Y desove, la selección de los reproductores, un manipuleo adecuado y una buena calidad de agua. Factores que influyen para ello, estos 4 puntos. En la cosecha de larvas se hace por sifoneo, ¿ya? Antes se utilizaba unos colectores, nosotros utilizamos de frente una manguera y de frente a las artesas, ya no al balde colector. Ya, si voy a hacer un conteo, sí, porque el balde colector me tiene una cierta cantidad de medida gradado cuántos litros, saco 3 muestras y empiezo a estimar la cantidad de larvas, ¿no? Pero cuando es en tu mismo centro de producción, a veces ya, pues a menos que hagas tu venta, tienes que hacer sí o sí este desarrollo, si haces venta de poslarvas. Hacer una cosecha de larvas y un conteo. Si no, ya tú por experiencia estimas, así como la señora, ¿vepa? Cosecha de la incubadora, al balde colector, en este caso nosotros cosechamos con una manguera de 1 pulgada, reforzada hacia las artesas. Pero ya debe estar previamente enjuagado, de que eclosionar las larvas de los coriones, ¿ya? De las cascaritas que se quedan, debe estar enjuagado. Para que eso suceda, se tiene que incrementar el flujo de agua, cuando ya veo que ya han eclosionado las larvas. Acá está el procedimiento, un procedimiento detallado. Acá está cómo se estima el número total de larvas por fórmula. ¿Ya? El volumen del balde colector debo conocer. ¿Ya? El volumen de la muestra que estoy sacando, el número de larvas promedio y voy estimando así de esa manera. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá las larvitas cuando nacen. Larvas. Bien. Larvas, normalmente cuando nacen las larvas tienen una natación vertical, ¿ya? Suben arriba, se dejan caer. Suben arriba, se dejan caer. Ya no tienen un nado horizontal todavía. Eso ocurre al segundo, tercer día, ya ven ustedes que están nadando al costadito, como aquí. Nadan para los costados ya. Ya no suben y se dejan caer. ¿Ya? Larvas, mientras no tengan boca y todavía tengan su saco vitelino, se siguen llamando larvas. Una vez que ya tenga boca, ¿ya? Ya no tenga ausencia de saco vitelino, ya son poslarvas. Dentro del manejo de larvas hay ciertos problemas que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos desinfección de las artesas donde vamos a cosechar las larvas. La artesa, una vez que termina ya el proceso de inducción hormonal, lo vamos a utilizar para manejo de larvas. Si lo utilizamos, tenemos que lavar la artesa, desinfectar con solución salina, diluyendo, enjuagarlo y llenar agua nueva. Y en esa artesa con agua nueva, verificando los parámetros, recién pongo las larvas. Pero si lo pongo así en agua contaminada, lo primero que va a afectarnos es la saprolegnia. Entonces va a haber bastante mortalidad de larvas en ese momento. Entonces se controla con sal, pero es un poco más complicado. Es un manejo sanitario que tiene que hacerse en cuenta. Acá hay una foto de larvas, ¿ves? Las larvas no tienen boca, ¿ves? Tienen su saco vitelino, ¿va? Colita, pero no tienen boca aún. Estos son larvas, ¿ya?
Y aquí, materiales para el manejo de larvas, artesas, hay de fibra de vidrio, hay de concreto, ¿ya? Dependiendo del centro de producción, cómo manejan, ¿ya? Va a depender también del tamaño, la cantidad de larvas que tú vas a sembrar. Ya van conociendo eso. Densidad de siembra de 50-70 larvas por litro de agua. La limpieza y recambio ya debe hacerse de forma diaria a través de un sifoneo. O sea, el hecho de que ya he cosechado las larvas, tengo que sifonear y también a la vez tengo que recambiar el agua en el manejo de larvas. Y la alimentación de larvas, en los 3 primeros días se alimentan de su saco vitelino, ¿ya? Al cuarto día, tercer día ya se le puede ofrecer el plancton filtrado, ¿ya? Se saca alimento vivo con una red de plancton, se filtra, ¿ya? Y ese alimento vivo, ese fitoplancton, se le está suministrando en el manejo de las artesas, ¿ya? Que se va dando. Al quinto día, cuarto día ya, podemos utilizar lo que es los náuplios de artemia. Ya vamos haciendo incubación de artemias para cosechar las artemias y apoyarles en la alimentación. Eso te garantiza que también hay una mayor supervivencia en el manejo de larvas. Utilizar artemias, sí. En caso nuestro, funciona de esa manera. Muy aparte que le damos alimento vivo, ¿ya? Igualito. Como decíamos, comportamiento de las larvas, suben y se dejan caer. Post larvas, nado horizontal, ¿ya? Aquí, no tienen sin coloración protectora las larvitas, o sea, han visto que son transparentes, ¿ya? Bocas parcialmente desarrolladas, sin branquias, ano y vejiga. Intestinos sin abrirse cuando son larvitas, ¿ya? Aquí una fotito, bebé, más cerca del microscopio. Y en cambio una postlarva sí ya tiene su boca abierta, ya no tiene saco vitelino. Pero en la larva sí, su saco vitelino. Es notoria en la imagen ahí. Y los náuplios de artemia que nosotros tenemos que suministrar en el manejo de las larvas. Eso es bonito porque como son naranjaditos y tú los pones a los peces que son medio transparentes blancos, los miras bien claritos cuando se los empiezan a comer, los vas a ver. Los materiales que se utilizan para esta parte, ya ahí está una relación. Ya utilizamos todo lo que son las piedras difusoras para el manejo de las larvas, las placas, ya tamiz, baldes concentrador, kit de análisis de agua, estereoscopio, vamos evaluando nosotros ahí. Y esta es la famosa red de plancton que utilizamos para cosechar el alimento vivo. ¿Hay de diferentes micrajes? Sí. Ya nosotros trabajamos con el que saca el fito y el zooplancton. Y luego lo colamos. Tenemos una tela organza, diferentes medidas, que colamos nosotros, que van a ver una foto más adelante por aquí. Aquí, ¿ves? El muchacho saca el alimento vivo con la red de plancton, lo junta en el balde y llegando al laboratorio se hace el filtrado del alimento vivo y ese filtrado de alimento vivo es lo que se le suministra a las larvas dentro en la artesa. ¿También se puede cultivar? Sí, se cultiva el alimento vivo. Puedo hacer en artesas aireación constante y de ahí también puedo cosechar alimento vivo mucho más rápido. ¿Ya? Si no, tengo que sacar, así como en la foto del muchacho, del estanque de engorde, donde estamos engordando peces, cosechar alimento vivo. ¿Ya? Son una red de arrastre. Bien, en la alimentación de larvas, una vez filtrado, ya colado, entonces tenemos que suministrar de manera pareja en toda la artesa ese alimento vivo para que se puedan alimentar, esas postlarvas, se puedan alimentar. Aquí también la aireación es permanente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, ya yo lo alimenté, no hay un personal a cargo responsable del laboratorio que está manejando las larvas, se va la energía eléctrica? ¿Ya? Porque la empresa proveedora de la energía eléctrica no te avisa, fum, fum, se va, corta la energía eléctrica. No hay oxígeno por más de una hora, dependiendo también la densidad que le has cargado a la artesa, se te voltea todo y se te fracasó todo, se te mueren todos. O de repente agarré, le puse de más, lo calenté el termostato, se calentó demasiado el agua, ¡pum! Se te va todo. O hay termostatos que se cruzan, pasa electricidad, se empiezan a pegar, zancochar las larvas en el termostato. Hay una serie de cositas que te pasan, pero vas conociendo, según vas manejando, vas conociendo y tienes que estar precavido para cada proceso de reproducción, ¿no?
igualito. En ese mismo proceso de manejo de larvas, yo monitoreo el oxígeno, cuánto de oxígeno está en la artesa, monitoreo la temperatura, monitoreo el pH. Debo estar monitoreando constantemente, ¿ya? En la alimentación de larvas es igualito, ¿ves? Las imágenes. Igualito, la densidad de siembra, ¿ya? En la siembra de poslarvas, acá tengo que estimar número de larvas promedios por volumen de balde, por el volumen de la muestra, para el número total de larvas. Debo ya estar haciendo el monitoreo de calidad del agua del estanque destino, del estanque de levante. Debo yo estar realizando ya ese control. ¿Qué quiere decir? Debe estar sincronizado. A ver, a ver, más o menos para contarles un poquito de esto. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, yo tengo mi estanque de levante, que está específicamente destinado para hacer levante de las poslarvas ahí. Y yo he agarrado y ya de soboya está en la incubadora. En ese mismo día del desove, yo tengo que iniciar ya el proceso de preparación de estanque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alimento vivo no aparece de la noche a la mañana. Al tercer, cuarto día de lo que está en reposo empieza a aparecer. Por más que haga inoculación, el estanque de levante debe estar bien, bien, bien cargado de alimento vivo, ¿ya? Con rotíferos, copépodos, moinas, antes de la siembra. Porque si yo le meto en un estanque que está pobre, que no hay suficiente alimento vivo, voy a tener un porcentaje de levante muy, muy bajo, demasiado bajo. ¿Ya? Entonces tengo que considerar todos esos aspectos. Debe estar sincronizado la preparación del estanque con el proceso de reproducción. Debe estar sincronizado. Por último viene lo que justo les decía, ¿no? La preparación de estanque que se realiza. Normalmente, esta es la forma más clásica. Un estanque de tierra, utilizo forraje, ¿ya? Lo encalo, lo fertilizo y ahí hago mi levante. En caso de nuestra empresa, ya trabajamos con un estanque de geomembrana, revestido de geomembrana. No utilizamos, o sea, utilizamos forraje, sí, pero ya nos evitamos usar la cal. Hacemos un lavado, un enjuagado, y como es geomembrana mismo y expuesto al sol, después del lavado, estos se zancochan, quema. Tú no puedes andar descalzo con una geomembrana así en pleno sol, no. Y hasta las mismas bacterias se mueren. Entonces ya nos evitamos utilizar el caso de la cal en este caso, ¿ya? Pero esa es una variación en caso nuestro. Pero en cuando son estanques de tierra, sí o sí se tiene que hacer un encalado, ¿ya? El objetivo, garantizar que esa preparación de estanque me haga obtener una buena cantidad de porcentaje de alevinos, un buen levante, ¿ya? Debo tener una productividad acuática muy bien cargada antes de la siembra, ¿ya? ¿Qué hago? Utilizo motobombas para bombear agua, ¿ya? Utilizo carretillas tipo buggy para llevar los combustibles para la motobomba, la cal, fertilizante, utilizo harina de pescado, 20-20, ¿ya? Utilizo herramientas para, pues, si es estanque de tierra, utilizo herramientas, todo para fijar el codo del tubo, poner la corona del tubo de desfogue, igualito, tiene un procedimiento como una preparación de estanque para engorde, pero acá se utiliza forraje previo, ¿ya? Encalas, fertilizas, ¿ya? Cuando es fertilizante orgánico guano natural, tienes que hacer remojar de un día para otro, de un día para otro, diluirlo y echarlo, si son estanques de tierra, ¿ya? De ahí amarro el forraje. Después del forraje amarrando, echo el agua y entra en reposo. Ya no va a estar entrando. Llega a semi llenado y lo dejo ahí. 2 días, 3 días antes de sembrar, lo completo el agua. Y estoy inoculando. Estoy inoculando. A la vez estoy inoculando. Cuando ya está en un reposo, y empieza a tomar un color verde el agua, saco muestras de alimento vivo, ya, y veo que está cargándose, ya puedo estar considerando y programando la siembra, la cosecha. Igualito acá hay una sincronización, ¿ve? Con la reproducción. Días de preparación de estanques, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo? Con el tema de reproducción. Voy sincronizando. Igualito, el protocolo de alimentación de poslarvas para levinos.
Ahí están las raciones en kilogramos, dependiendo de la cantidad de poslarvas que yo siembro en mi estanque de levante. Aquí debo aclarar algo, ¿ya? Aquí debo aclarar algo. Mucho antes de que se fabriquen alimentos preiniciadores, se utilizaba alimento inicio balanceado que se hacía moler en polvo y normalmente siempre venía con un 28% de proteína bruta, ¿ya? Dentro de la formulación. Pero cuando la proteína es baja, se tiene bajo porcentaje de supervivencia, o sea, un levante de un porcentaje bajo, que cuando la proteína es alta. Ese es el alimento balanceado, el alimento preiniciador, es clave para tener un buen porcentaje de levante también. Sé que hay alimento vivo cargado y tengo alimento balanceado preiniciador de un buen nivel de proteína, me va a garantizar un éxito de más del 90% de supervivencia. Me va a garantizar. Y yo debo estar haciendo este manejo por una semana con un alimento en polvo. De ahí lo voy a moliendo, ya con un alimento que tenga de 35% de proteína, voy seleccionando eso. Aquí viene la fase de empaque y distribución. Una vez que ya alcanzaron la fase de alevinos de dos centímetros, 3 centímetros, ya nosotros como empresa armamos una publicidad, ofrecemos al público que ya hay disposición de semilla para que se lleven a sus centros de producción. Entonces nosotros tenemos una artesa levinera, rediamos, cosechamos, los pasamos ahí, hacemos el conteo, ya de acuerdo a la cantidad que el productor va a llevar, o hacemos también servicios de transporte, ¿no? A los centros de producción y hacemos las entregas correspondientes. Entonces, esta fase dentro de empaque y distribución también tiene ciertas características. Yo utilizo agua limpia para el embale, no agua del mismo estanque. Para embalar, agua limpia. ¿Ya? Y dentro de esa misma preparación de esas bolsas, utilizamos sal, utilizamos azul de metileno. ¿Ya? Utilizamos para de qué? En el transporte, cuando viajan en las camionetas, furgonetas, autos, no todos los centros de producción están por el lado de la pista, están en zona rural y se sacuden los peces en el viaje. Se sacuden y cuando hay varios alevinos cargados y se maltratan, entonces la sal ayuda a evitar problemas de hongos, ¿ya? Genera una tipo mucosidad en el pez que evita que haya problemas de saprolegnia. De todos modos, algunos productores que ya tienen experiencia en sus centros de producción utilizan de manera preventiva sal otra vez en el momento de su siembra. De todos modos, en algunos productores, dependiendo cómo ya han aprendido a manejar su manejo en sus propias unidades productivas, ¿no? De todos modos. Ahora, ¿qué puntos críticos influyen en los costos para el levante más que nada? Por ejemplo, la temperatura. Yo puedo tener una buena inoculación, el mejor alimento preiniciador, he tenido un buen éxito en la reproducción y todo, he manejado en sala de lo mejor, pero cuando ya llega al estanque de levante, hay problemas que son de las olas de friaje en selva, ¿ya? Esas olas de friaje que Senami te aplica, sabes que te va informando y se va a haber ola de friaje de tal fecha a tal fecha. Y de verdad hace frío. La temperatura ambiente influye en la temperatura del agua también. Entonces dejan de comer los peces, ¿ya? Entonces ahí también, y justo cuando están en las primeras semanas todavía de levante, dejan de comer, entonces te va influenciando las olas de friaje. La calidad de agua, ¿ya? El alto contenido de amonio, ¿ya? Los parámetros físicos, el pH, oxígeno, temperatura, como decíamos arriba, o la mala preparación del estanque, cuando no está sincronizado, es un punto crítico que te va mandar en pérdida, ¿no? Ya, una mala preparación de estanque también genera que, cuando no está sincronizado, la presencia de depredadores como es la libélula. Ya, la libélula es un depredador que te barre porque te barre. En caso nuestro, por experiencia, por ejemplo, donde hemos sembrado 100.000 larvas y solo hemos cosechado 5.000 alevinos. O sea, te perjudica porque te perjudica y fracasas. Ya, entonces, así de sencillo. Y ya, pues no. ¿De qué me ha servido todo realizarlo correctamente cuando ahí ya fracasé? Entonces, la alimentación en la fase de levante es lo que les mencioné. Un alimento preiniciador que te garantice.
El de tilapia de 45% que viene de Poalba nos ha funcionado muy bien y trabajamos muy bien con ese alimento para el levante. No es por hacer publicidad, pero nos ha funcionado muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, en caso de nuestro estanque de levante, nosotros lo hemos hecho tipo invernadero. ¿Ve? Nosotros lo forramos con todo un tema de levante, con tema de la malla Rachel, para evitar esas olas de friaje y evitar los depredadores. Ya no hay libélula ahí, ya no estamos preocupados porque la libélula entre, porque la ola de friaje nos perjudique, no. Ya nuestro estanque, como ustedes ven ahí, ahí no está ya de tierra, es de revestido de geomembrana, ¿ya? Y no nos perjudicamos por los sólidos tanto ahí, porque no están en una fase de engorde. Están un mes medio, 2 meses, dependiendo cómo se mueven las ventas, están ahí las alevinos. Y nuevamente se vuelve a secar y nuevamente se vuelve a preparar el estanque. ¿Ya? Esas son condiciones de manejo que nosotros hemos tenido bastante éxito con nosotros mismos en la empresa y que nos permite controlar todo, ¿ya? Ahora, en la evaluación económica, dentro de la producción de semillas, o sea, en el engorde de una campaña, siempre se tiene que considerar el presupuesto de ingresos que se invierte, ¿ya? El presupuesto para los ingresos y para los egresos, mejor dicho, ¿ya? Dentro de los ingresos existen los indicadores de producción. Acá están los parámetros o técnicos que ahorita voy a explicarles. Ya, está también el ingreso total de la producción estimada, cuánto he tenido que yo recibir de ingresos económicos por la venta de los alevinos, por la venta de la campaña de engorde. Los egresos están los costos de producción estimados, o sea, los costos directos. ¿Qué son los costos directos? Por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, ya, el pago del personal, ya son costos directos. Los costos de operación, ya, hay costos de operación diferentes que tú consideras, ahí también se van jalando, los costos total de la producción, en los costos de insumos que uno invierte, todo lo demás. Viene la ganancia anual, la relación costo-beneficio y la rentabilidad que uno tiene que considerar dentro del manejo. Ya, por ejemplo, aquí, los ingresos y egresos se calculan de acuerdo a lo previsto en el proceso productivo. Se estima en un cultivo anual. En este caso, esto es para engorde, ya desde la siembra hasta la cosecha. Pero cuando hago yo en un manejo de levante de post-larvas, ya no es de un cultivo anual, pero no, es en un cultivo, como te digo, de 2 meses, desde lo que es la fase de producción, desde el laboratorio ahí. Pero igual tengo que determinar el tipo de producción que yo manejo, el área de engorde, en este caso, cuando son engordes, un estanque comercial de 1000 metros cuadrados, un número de alevinos a sembrar que yo siembro, dependiendo de la densidad de siembra. Aquí en Selva Central se trabaja hasta 3 peces por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque a diferencia de Selva Baja normalmente hacen bombeos. Siempre bombean agua a sus estanques. No tienen casi siempre un flujo abierto, un ciclo abierto, que entra y sale agua. En cambio, en Selva Alta la mayoría tienen disposición de agua. Entonces, le pueden cargar hasta 3 peces por metro cuadrado. En cambio, en selva baja he visto que trabajan con densidades de 0,5, un pez por metro cuadrado que recomienda el IAP, ¿no? Mucho depende del nivel de oxígeno. Si mientras mayor oxígeno hay en el estanque, mejor desarrollo presenta el pez, ¿ya? Ahí la biomasa inicial consideramos, ¿pa? La mortalidad que no debe ser más del 5%, el tiempo de cultivo que nosotros nos demoramos, el número de peces a cosechar. Ya, yo he sembrado 2000 peces, pero han muerto 100, que es el porcentaje de mortalidad. Tengo 1900 peces. El peso promedio de los peces a cosechar son 350 gramos, peso comercial que te pide el mercado acá. La biomasa final, yo tengo 665 kilogramos de carne para vender de pescado. ¿Ya? O sea, neto tengo 665 kilogramos, descontando ese 10%, ese 5%, todo lo demás que está ahí, ¿no? La conversión alimenticia va a depender mucho también acá de la marca del alimento que nosotros utilizamos. En el mercado encuentras, pues acá en Selva Alta encuentras Power Fish, encuentras Corina, ahora va a entrar Hanfish, Aquapro, diferentes marcas encuentra. Antes venía acá también Aquatech, Altes que era, y antes venía también Purigamitana, que era un buen alimento, ¿no? Que ya no está en el mercado. Entonces, todo eso va a depender mucho de cómo tú determinas tu conversión alimenticia. Es un parámetro zootécnico de cuánto alimento ha consumido para ganar 1 kilo de carne.
¿Ya? ¿Cuánto es la relación? Las mismas empresas hacen sus estudios, entonces te dicen, tanto vas a gastar para ganar un kilo de carne, tantos kilos de alimento ganas para ganar un kilo de carne. El tiempo del ciclo, cuánto vas a cultivar, cuántas campañas por año. Ya, si son a 350 gramos, 2,5 campañas por año, ¿no? Producción total, cuánto tengo por cultivo, por estanque al año, ¿ya? Productividad, cuánto tengo también por año. Igual, el ingreso total de la producción estimada, determino el precio mercado que está establecido en el mercado. Por ejemplo, acá en Selva Central te pagan a 15 soles el kilogramo, del kilo de pez. Yo tengo una producción neta del año de 1.662 kilogramos. Ingresos por venta, yo tengo 24.937,50 céntimos de venta de pescado nada más. Por ese estanque, por un estanque que he sembrado 2.000 peces, 1.900 con toda la mortalidad. ¿Ya? Un costo de producción, tengo los 2.000 alevinos por 0,30 céntimos, he gastado 600 soles en alevinos nada más. ¿Por qué 0,30 céntimos? Porque el costo de millar que se comercializa acá en Selva Central está a 300 soles. En algunos centros de producción te venden a 350 y lo pones a 0,35, otros te venden a 400, pero normalmente casi la mayoría te vende 300 aquí. Ya, cuando hay escasez, te suben el precio, pero nosotros al menos tratamos de mantener ese precio ya establecido por nuestra empresa y ya vendemos a 300 soles el millar. Ya, el alimento, ¿cuántos sacos yo me gasto? Ya, 205 sacos de 25 kilogramos, a 68 el saco, cuando es por mayor, cuando compras por volumen. ¿Cuánto me he gastado? 13.940 soles solo en lo que es costos de alimentación. Técnicamente hablando, el costo de producción en un engorde se va pues 50, 60% de lo que es la alimentación nada más. Y es el resto que te queda es tu ganancia, tu rentabilidad. Pero también hay también gastos de lo que son la preparación del estanque, como la cal, ya, como la cal. Cuánto de cal, dependiendo también el metro cuadrado de donde yo realizo la producción. Igualito acá voy a sacar yo cuánto me he gastado yo para preparar mi estanque de levante, cuánto yo me he gastado en alimento preiniciador, en alimento inicio, en la molienda, claro, cuando uno tiene centro de producción y yo voy a hacer solo la fase de levante, cuánto me ha costado comprar las poslarvas. Ya no va a ser alevines, sino cuánto me ha costado el millar de poslarvas, tanto. Cuánto he gastado en el tema de alimento preiniciador, tanto. Alimento inicio, tanto. Cuánto de cal, cuánto en el 2020, cuánto en la harina de pescado, cuánto en la mano de obra para hacer el proceso de levante durante esos 35, 40 días que dura. ¿Ya? Los imprevistos que siempre se tiene que considerar. ¿Y cuánto he gastado? ¿Ve? Pum. Total, subtotal, ¿cuánto he gastado? Sumando todo eso. 15.740. Ya, ahora yo saco mis costos de operación, los costos indirectos. Aquí están la electricidad, ¿ve? Los combustibles, por ejemplo, para machetear el centro de producción, los cojines, cuánto está, la depreciación de infraestructura que tengo que considerar siempre, la depreciación de la motobomba, de los artículos de arte y pesca, que son las redes, todos los tachos, ¿ya? La depreciación de los artículos e implementos de trabajo, botas, sea asistencia técnica y si me cobran, debo considerar acá. Pero si no me cobran, yo lo pongo 0,0. Pero si, por ejemplo, A o B, la empresa no te brinda un servicio de asistencia técnica, entonces yo sí, y tengo que pagar por alguien que me asesore cómo debo sacar la biometría, mi cálculo de alimento, hago pagos aquí. Entonces tengo que considerar porque es un gasto de operación, un costo de operación. Renovación de permiso. ¿Cuántos? Eso ya te la diré, pero a veces no me te agarras cuando hay costo, igualito. Acciones de impacto ambiental, si te cobran. Gastos imprevistos, igualito, consideras. Y vas sumando este valor. 377,70. Ahora, saco mi costo total de la producción. Mi costo de producción salió 15.740 más mis costos de operación, 377,7, he gastado 16.117 soles, sumando los costos de producción y los costos de operación que hemos visto hace un momento. En la ganancia anual, yo tengo que ver el ingreso total de la producción que era 24.937,50 por las ventas, menos el costo total de la producción que eran los 16.117. ¿Cuánto tengo por año ganancia? 8.820,50 céntimos
de ese estanque nada más la ganancia. Si yo tuviera 4 o 5 o 6 estanques de 1000 metros cuadrados y de acuerdo a la proyectado acá en la viabilidad económica, multiplique 5 por 8, a 8000 nada más ponle 40.000 soles más o menos, si fueran 5 estanques. Descontando tu costo de alimentación, tu compra de alevinas y todo lo demás, que tienes que sí o sí considerar. Veo mi relación costo-beneficio, mis ingresos entre mis egresos. ¿Cuánto me sale? 1,55. ¿Qué quiere decir? Que significa que por cada sol invertido yo obtengo un sol 50 de ganancia, ¿ya? En esos promedios que yo estoy interviniendo, ¿ya? Esa es la relación costo-beneficio. Y la rentabilidad me va a medir entre la ganancia neta y el capital que yo invierto, ¿ya? Por 100. Y acá mi rentabilidad, que ya se mide en un porcentaje de un 150%, 154%. Un ratito, a ver, un toque. Ya, ahora sí. ¿Ya? Comparo ese valor, ¿ya? De las tasas pasivas de los principales bancos cuando te hacen financiamiento y quiere decir que sí hay una factibilidad técnico-económica para el desarrollo del cultivo de Paco. Por ejemplo, y si yo saco un crédito de Fondepes, tengo que ver esto. Me voy a invertir tanto en los alevinos, tanto en la comida, tengo que sacar todo este costo, pues. Pues lo que hace Fondepes, invertir en el tema de financiarnos para hacer una campaña de engorde. Tengo que tener claro este aspecto para yo saber si voy a ganar o voy a perder, ¿no? Ya, pero también tengo que tener consideraciones básicas. De nada me sirve, como a veces a nuestros clientes le hablamos, de nada sirve meterpe 3000 pesos en un estanque de 200 metros cuadrados. No te va a dar, por más que tenga un superalimento, un superalevino, por el tema del espacio, está limitado. No va a haber desarrollo del pez. Y muchas de las personas o clientes nuevos que van a ser personas que se dedican a la actividad, se desaniman por eso. No, pero no crees, el pez ahí está. No, no. Ahí hay que aprender a saber el tema de conocer, el tema de las condiciones de manejo técnicos que se tiene que realizar. Yo necesito saber eso, claro que lo necesito saber, porque si no estimo todo eso, entonces de nada estoy hablando de hacer una actividad acuícola con fines comerciales si yo no planifico bien todo esto, si yo no planifico todo bien esto. Ya, por ejemplo, yo tengo que ver si saco mis costos de electricidad en laboratorio, igualito. Mis costos, ¿sabes qué? ¿Cuánto viene por cada proceso de reproducción? Me dura 8 o 10 días en sala, que el blower tiene que estar funcionando constantemente. Ya, tengo que utilizar termostatos, todo, o sea, y me viene un recibo mensual del proveedor y anoto en esa campaña de ese mes que he gastado tanto he gastado energía eléctrica, pum, tanto. He gastado en compra de artemia, tanto. He gastado en compra de sal, tanto. O sea, vas registrando dependiendo de lo que va. Todo este mismo protocolo se aplica, pero tú vas a adecuarlo dependiendo. Acá yo lo he hecho más simplificado para que ustedes entiendan el tema de lo que es una campaña, ¿no? Lo que hace Fondepes, más que nada igualito, ¿ya? Bueno, ese es todo lo que he tratado de resumir, porque si yo me pongo a explicar módulo por módulo, pucha, no acabaríamos y es bastante interesante desarrollarlo. Yo lo desarrollo acá normalmente con los practicantes cuando vienen a la empresa a realizar sus prácticas externas que se les solicita a su institución. Ya les enseño mucho más a detalle, les explico. Hay muchos temas que se pueden hablar en la acuicultura y en esta actividad es una actividad realmente que si te gusta, te apasiona, es como un hobby que tú lo agarras, ¿ya? Para mí, por ejemplo, es una de las actividades que yo ya hago, como digo, ¿no? Ya me vengo remojando en agua mismo más de 11 años. 11 años ya. Ahí ahora que he parado, ya me he dedicado más a la formulación de proyectos, a hacer consultorías externas. Vengo por la misma empresa donde estoy acá, ¿no? Soy parte de la empresa igual. Igual la dedicación siempre es y las oportunidades nunca faltan, ¿no? Y como empresa buscamos eso, que sea sostenible esta actividad en Selva Central. Nuestro compromiso siempre ha sido eso, brindar, apoyar, colaborar con todas las personas que se van involucrando con nosotros y que se va haciendo una familia. Al menos Fish Amazonía tiene esa visión acá en Selva Central, ¿ya? Donde queremos ser partícipe y colaboradores en todo, ¿no? Bueno, esa es toda mi presentación, ingeniero
John, ingeniero Miguel, ingeniero Pedro. Más bien, si sigue la sesión de preguntas, creo que ya pasaríamos a ese ingeniero. Gracias, gracias, ingeniero Huarcaya, gracias por la exposición del día de hoy, que ha sido importante poner sus conocimientos, sus experiencias y transmitir eso a nuestros participantes que se encuentran ahora en la plataforma Zoom, pero también en las otras plataformas del Fondepes, ¿no? Y que nos han hecho llegar varias consultas. Eh, Agradecemos porque precisamente el enfoque de esta temporada era relacionar el manejo técnico con el aspecto económico, ¿no? La rentabilidad, porque se quiere promover la participación en actividades de acuicultura enfocado desde su aspecto económico. Y entonces es muy difícil poder conseguir experiencias de privados, ¿no? Que puedan transferir eso, porque muchas veces, y con justa razón, se mantiene la reserva del manejo económico, ¿no? Entonces, es por eso que resalto la participación de usted, como de los anteriores ponentes, de transmitir esas experiencias. Muchas gracias, ingeniero Huarcaya, gracias por el apoyo. Sobre todo en esta especie del Paco que últimamente ha tenido un gran crecimiento y es una de las especies más atractivas en la Amazonía, ¿no? De verdad que ha sido importante los insumos técnicos y conocimiento que he podido transmitir el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el evento. Y para eso vamos a convocar a nuestros panelistas. Le vamos a dar pase en primer lugar al biólogo John del Águila para que nos pueda hacer llegar sus comentarios, ¿no? Evaluación, sus análisis de la presentación. Biólogo, ¿puede usted... ¿Está? Sí, me dicen que sí, que ya puede activar su micrófono. Sí, Carlos, buenos días. Adelante. Muy buenos días con todos. Buenos días, ingeniero Carlos, buenos días, ingeniero Harry y al grupo de la DG Careta. Más bien, felicitar por la exposición y la presentación que ha hecho el ingeniero Harry, dándonos un alcance breve, resumido de lo que puede ser la actividad de la acuicultura, ¿no? Y el tema, obviamente, la evaluación técnica y económica de la producción de semilla en acuicultura es de un tema de relevancia para el desarrollo sostenible tanto de la actividad y del sector. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de lo que es la producción de semilla, nos referimos principalmente a la etapa inicial del ciclo productivo acuícola, que es la obtención de alevinos. Entonces, cuando nosotros queremos obtener en este caso, alevinos, tienen que ser alevinos, obviamente, de buena calidad, ¿no? En el caso de la empresa Fish Amazonía, viene realizando estos trabajos en la región Junín, a lo largo de toda la región. Entonces, no solamente trata de una gestión, digamos, un control biológico estricto en lo que es la reproducción, sino también son gestiones técnicas, manejos técnicos, como lo que acaba de mencionar el ingeniero, son temas, condiciones en lo que es la preparación de estanques, él lo ha mencionado muchas veces, ha acoplado muchas técnicas a su empresa y ha visto viabilidad en todo lo que es la producción. Eso le ha implicado mejorar, también preparar las condiciones de los estanques de acuerdo a lo que va a utilizar, en la etapa de alevinaje o la etapa de poslarvas. Puede él ir preparando o se pueden ir preparando los estanques como es la fertilización, el caleado, todo lo que se viene relacionado a lo que es el levante. Entonces, cuando ya hablamos de una perspectiva técnica, van a implicar muchos análisis, ¿no? Que es las variables como la calidad genética de los reproductores, tiene que ir modificando, tiene que ir cambiando, en este caso, reproductores, planteles de reproductores, también las tasas de fecundación, la supervivencia, los requerimientos nutricionales. Entonces, desde los requerimientos nutricionales ya varían muchas cosas. Si vamos a trabajar con paiche, gamitana, paco, chupadoras o boquichico, y también la aplicación de tecnologías, ¿no? Como son los sistemas de recirculación, también forman parte de esta dinámica.
Otros, bien, si se puede determinar estos factores, no solamente sería por la parte productiva, ¿no? Sino también sería una parte de la sostenibilidad ambiental en el sistema, de lo que se quiere aplicar. Ahora, si nos enfocamos en un plano económico, también va a permitir determinar lo que es la viabilidad financiera, lo que acaba de justamente resumir el ingeniero sobre, se tiene que considerar costos de infraestructura, insumos, alimentación, energía, mano de obra. También se implica ahí lo que es el costo-beneficio, también el cálculo del punto de equilibrio. Esto van a ayudar justamente a saber si la actividad es rentable, competitiva, viable, a lo que es la producción de semilla. Y en pocas palabras, el aspecto clave de la rentabilidad no debería hacerse sinceramente como un término monetario, ¿no? Sino también por un enfoque o el impacto que va a ocasionar, un impacto social, lo que estamos hablando de lo que es empleos locales, transferencias tecnológicas, fortalecimiento de capacidades en comunidades. Esto justo es lo que viene también realizando el FONDEPES, ¿no? Y en conclusión, de hecho, la evaluación técnica y económica de la producción de semilla y acuicultura no digamos que sea un requisito metodológico, ¿no? Sino también verlo por una parte, una herramienta estratégica para garantizar la sostenibilidad tanto social, económica y ambiental, ¿no? Eso sería con toda mi participación, más bien felicitar por la exposición y por el espacio que nos brindan para poder, en este caso, sustentar y dar las experiencias que se requieren para los interesados y productores. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, biólogo, gracias por la participación del día de hoy. Seguidamente vamos a darle pase a la ingeniera Denis Mendoza. Me parece que puede habilitar su micrófono, ingeniera Mendoza. Sí, muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura. Quiero expresar mi agradecimiento al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero por su amable invitación a participar en esta sexta temporada de los Sábados de Acuicultura, un espacio que promueve la difusión técnica, la formación continua y el intercambio de experiencias entre profesionales, productores y entidades del sector, así como al expositor de hoy, el biólogo Huarcaya Muñoz, por compartir sus experiencias profesionales y sus conocimientos. Definitivamente, en cuanto a la sostenibilidad económica en el cultivo de esta especie, del paco, una especie nativa que representa no solo una fuente de alimento y empleo, sino también una oportunidad estratégica para el desarrollo productivo sostenible en nuestra Amazonía. Desde una mirada macroeconómica, la sostenibilidad económica en la acuicultura del paco implica lograr un equilibrio entre la rentabilidad del productor, la eficiencia del manejo técnico y la responsabilidad ambiental. Estas fluctuaciones en los niveles de producción acuícola debido a condiciones climáticas adversas, sin embargo, nos hace ver que el paco sigue siendo una de las especies amazónicas con mayor potencial de crecimiento y una base sólida para la diversificación productiva de nuestro país. Para la sostenibilidad, debemos de mejorar la oferta de semilla de calidad, optimizar la alimentación y el manejo sanitario e impulsar la asociatividad y formalización de los productores. De este modo, podemos acceder a mejores canales de comercialización y financiamiento. Asimismo, esta articulación entre la institución FONDEPES, el Ministerio de la Producción, los gobiernos regionales y el sector académico es esencial para poder generar políticas públicas que favorezcan la competitividad, reducir los costos de producción y garantizar precios más justos para los productores acuícolas. En este sentido, hablar de sostenibilidad es también hablar de inclusión social y desarrollo territorial. Cada estanque, cada centro de producción y cada emprendedor acuícola pues contribuye a dinamizar la economía local, generando empleos, ingresos, seguridad alimentaria en las comunidades rurales sobre todo. Finalmente, agradezco a la institución FONDEPES por mantener estos espacios libres de diálogo y aprendizaje continuo que nos permite avanzar hacia una acuicultura moderna, resiliente y sostenible.
donde el cultivo del paco se consolide como un eje productivo de orgullo nacional. Y fortaleciendo la frase conocida, la acuicultura no puede parar. Agradezco su atención. Gracias.